Una alianza a los ojos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, les damos la más cordial bienvenida a su programa. Y pues le damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente la oportunidad de estar con ustedes compartiendo esta serie de temas que nos hablan acerca del matrimonio. Es una verdadera alegría pues compartir con todos ustedes y vamos pidiéndole a Dios en este día que sea su espíritu el que nos ayude, el que nos auxilie para que este compartir pues nos sea de provecho a todos. Señor, te damos gracias por este día que nos regalas, gracias por tu amor, por tu misericordia. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos asista para que este compartir nos ayude a todos. Danos tu sabiduría, danos ese conocimiento que viene de ti, saber cuál es tu voluntad para el matrimonio. Te pedimos por aquellos que se encuentran pasando dificultades y por nosotros, Señor, que pues estamos en la lucha también. Gracias te damos, sabemos que tú nos asistes, sabemos que nos escuchas y en esa confianza pues estamos aquí, Señor, para realizar esta obra de tu parte. Gracias, amén. Amén. Y pues el día de hoy continuaremos con el tema que iniciamos en el programa pasado. Para aquellos que nos acompañaron, si se recuerdan, estuvimos hablando del amor y las dificultades que se pueden presentar en el matrimonio. Recibimos una serie de comentarios y nos dijeron que poniéndose a pensar pues había razón en la experiencia de la que nosotros les hablábamos en el programa pasado acerca de San Marcelino Champagnat, que se inspiró en San Francisco de Sales, al cual se le acercó un hermano acerca de la inquietud que tenía por saber cómo se puede vivir en comunidad, o que a veces había comunidades, grupos de personas conviviendo juntos y cómo aparentaban a veces vivir una vida perfecta, pero que cuando uno se introducía dentro de ellas, a semejanza con las familias, ¿verdad?, que lo relacionábamos, pues ya veíamos que había pequeños detalles, pequeños defectos, debilidades en la convivencia de las personas. Y pues este hermano monje le preguntaba a San Marcelino que a qué se debería aquella situación. Y comenzamos un caminar y un análisis acerca del ser humano, como pues por las mismas debilidades del pecado, por las diferencias que tenemos entre hombre y mujer, pues surgen pequeñas desavenencias, pequeños problemas o situaciones difíciles dentro de la vida comunitaria, dentro de la vida familiar o dentro de la vida de la pareja cristiana. Entonces, pues en este día vamos a continuar revisando. Lo veíamos también las diferencias entre hombre y mujer, diferencias no solamente físicas sino psicológicas, lo cual de por sí pues ya hace que en determinado momento tanto hombre como mujer pudieran no ponerse de acuerdo. Y revisábamos pues que la convivencia diaria requiere de la práctica de las virtudes, pequeñas virtudes que si nosotros nos esforzamos por llevarlas a cabo van a hacer que nuestra vida sea más armónica. Y pues para hacer un pequeño recordatorio pues vamos a mencionar algunas, ya no vamos a hablar mucho de ellas, pero sí lo queremos hacer para dar pie a continuar hablando de otras. Veíamos que una pequeña virtud pues era la indulgencia, que excusa las faltas del prójimo, las disminuye, las perdona muy fácilmente, aunque no puede esperar lo mismo para sí. Creo que con esto pues es fácil de comprenderlo, ¿verdad? Si hay alguna vez algún problema, algún enojo entre la pareja, pues lógicamente si ponemos en práctica la indulgencia, pues vamos a perdonar y comprender a lo mejor la situación o el momento que está pasando nuestro cónyuge. Una segunda virtud es la disimulación caritativa, hacer como si no nos diéramos cuenta de los defectos, las sinrazones, las faltas y las palabras poco atentas de nuestro prójimo, y pues todo lo soportamos sin decir nada y sin quejarnos. Y hacemos referencia a una cita de San Pablo en Colosenses 3:13, donde dice: disimulad, sufrir los defectos de vuestros hermanos.
palabra de Dios. Te la vamos, Y Señor. veíamos pues que en muchas ocasiones, a veces para no ser el problema más grande entre la familia, entre los esposos, entre los hermanos, o a veces en la convivencia diaria con los compañeros de trabajo, en otras áreas donde nosotros nos relacionemos, pues si disimulamos hacemos no darnos cuenta de los defectos del otro, cuando a lo mejor el otro me dijo algo que no me gustó, hago como que no me doy cuenta y el problema no pasa a mayores, y al ratito, ¿verdad?, la situación está como si no hubiera pasado nada. Otra tercera virtud pues es la compasión, que hace compartir las penas de los que padecen para suavizarlas, o sea, ponernos en los zapatos del otro, llorar con los que lloran, y que hace que el otro se sienta bien con nosotros y que la situación también, si es una situación difícil, se alivie. Una cuarta virtud, la santa alegría, que nos lleva a compartir los gozos, las alegrías del otro. Si el otro triunfa, nosotros nos alegramos con ese triunfo. Recordábamos que en el programa pasado decíamos, el mundo en estos tiempos es muy individualista y en muchas ocasiones pues solamente se preocupa la persona por sí misma y sus propios logros. Sin embargo, si estamos llamados a la virtud, nosotros a través de esta santa alegría nos vamos a alegrar cuando el otro triunfo, cuando el otro logre algo en la vida. La quinta pequeña virtud es la flexibilidad de ánimo, que sin motivos muy serios jamás impone a nadie sus opiniones. Qué importante, ¿verdad? Respetar las opiniones, la forma de ser del otro. ¿Para qué? Para que en determinado momento no se creen también situaciones difíciles, sino más bien comprender que nosotros no debemos obstinarnos en defender nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones, sino también escuchar al otro. La sexta pequeña virtud, que es la solicitud caritativa, que se apura a ayudar las necesidades de los demás antes de que ellos se lo piden. Y veíamos que esto es muy importante en la vida del hogar, en la vida de la familia, en la cual, pues, si muchas veces podemos evitar que el otro sufra la pena de tenernos que pedir algo, y nosotros viendo una necesidad, nos adelantamos a querer darles aquello que necesitan a nuestros cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, en una palabra, a nuestros hermanos. La séptima pequeña virtud es la afabilidad, que atiende a los inoportunos sin mostrar la más leve impaciencia, y que siempre está pronta para acudir en ayuda de los que piden su auxilio. Y recordábamos el caso de los hijos, cuando muchas veces les tenemos que tener esa afabilidad, esa paciencia de enseñarles, aunque tengamos que repetirlo muchas veces, pero sabiendo que ellos están en este proceso de aprendizaje. La octava pequeña virtud también es la urbanidad y la cortesía, que se anticipan a todo el mundo en las demostraciones de respeto, atención y deferencia, y que ceden siempre el primer lugar en obsequio de otros. Hemos visto que hay muchos matrimonios que tienen larga vida matrimonial, que ya han logrado sobrevivir la etapa de los 25, de los 30, de los 50 años. Yo que si les preguntáramos a qué se debe, muchos de ellos es porque ha habido esta atención, este respeto y esta deferencia hacia el otro, y esto ha hecho que su amor perdure. ¿Por qué? Porque a través de esas muestras, pues el amor se sigue engrandeciendo. Se solidifica. Se va solidificando. Y entonces entraríamos a la novena virtud, que sería la condescendencia, y esta es la que se presta fácilmente a los deseos de los otros, de otros. Se inclina para complacer a los inferiores, escucha las observaciones y muestra apreciarlas, aunque no siempre sean perfectamente fundadas. Ser condescendiente, nos dice San Francisco de Sales, es acomodarse a todo el mundo en cuanto lo permitan la ley de Dios y la recta razón. Es ser como una masa de blanda cera, susceptible de todas las formas, por supuesto que sean buenas. No es buscar el propio interés, sino el del prójimo y la gloria de Dios. Entonces aquí vemos que pues ser condescendientes es estar al pendiente de lo que los demás en su momento pues nos van presentando, y aunque de repente pensáramos no tiene razón, yo creo que es necesario que primero escuchemos con atención, y entonces pues ir llevando a aquella persona pues por donde se deba, pero siempre estar al pendientes de estar escuchando. La condescendencia también nos dicen que es hija de la caridad, y no hay que confundirla con cierta debilidad de carácter que impide reprender las faltas de otro
cuando se está obligado a ello. Esto pues no sería entonces un acto de caridad, sino al revés, estaríamos cooperando al pecado del otro. Entonces no se trata de eso, la condescendencia, sino se trata de estar viendo cuál es el interés o lo que mueve a la persona, por qué no lo está diciendo, qué es lo que quiere, y de esa manera pues tratar de interpretar y si viéramos que está mal, pues de una manera caritativa llevarlo por donde debe de ser. Y si aquello que nos está pidiendo nosotros lo podemos hacer y vemos que no es algo malo, en base a ese amor lo vamos a hacer, ¿verdad? Sí. Si con ser condescendientes vamos a hacer que el problema se aminore, pues adelante. La otra pequeña virtud que estaríamos ya en la número 10 es el interés por el bien común. El interés por el bien común hace preferir el provecho de la comunidad y aún de los particulares al propio, y se sacrifica por el bien de los hermanos y la prosperidad de la casa. Esto yo creo que pues es bien importante porque dentro de casa, dentro de la familia, vemos de repente que pues hay que buscar por el bien común, por lo que nos va a ayudar a todos, nos va a beneficiar a todos, y de repente a lo mejor hay que morir a algo propio, pero que si va a ser en beneficio de todos los demás, pues tenemos que apoyarlo, tendríamos que estarlo haciendo, y de esta manera pues vamos a ver que va a prosperar la relación dentro del matrimonio, dentro de la casa. A veces queremos aferrarnos a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias ideas. ¿Por qué? Porque queremos imponer. Pensamos que con esa manera vamos a tener poder o dominio, pero no es así. Más bien hay que estar al pendiente siempre de que lo que se va a hacer va a ayudar al bien de la misma familia, del matrimonio. Entonces vamos a una pausa, hermanos, y regresamos con ustedes. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos a la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues estamos compartiendo con ustedes esta serie de programas que nos hablan acerca del matrimonio. Y decíamos hace un momento, en cuanto al interés por el bien común, esa virtud número 10, donde nos dice que hay que preferir el provecho de la comunidad y aún de los particulares. Esto es importante, hermanos, porque a través de que los hijos vayan viendo que los papás o que papá o mamá condescienden o ceden por el bien de este interés de toda la familia, ellos van a ir aprendiendo también a ceder, a no buscar que solamente se haga lo que ellos piensan, a ir dejando de ser egoístas, Obstinados, aferrados, ¿verdad?, a sus propias ideas, sino más bien siempre que forman parte de un grupo, siempre van a estar pensando en el bien común. Entonces vemos cómo en casa, pues estas pequeñas virtudes, la práctica de ellas nos va a ayudar mucho también en cuanto a la formación del carácter, del crecimiento de nuestros hijos, para la convivencia con sus amigos, con sus compañeros en la escuela, con sus mismos familiares, etcétera. Nos va a ayudar toda esta práctica de las virtudes. Otra virtud sería la número 11, que es la paciencia, que sufre, tolera, soporta siempre y no se cansa jamás de hacer el bien, aún a los ingratos. Qué difícil, ¿verdad? Sí, muy difícil. Por eso es virtud. Llegando hasta dar las gracias a los que les hacían padecer. Entonces vemos aquí un ejemplo, ¿verdad?, con la Beata Madre Teresa de Calcuta. Repetía constantemente a Dios: te amo no por lo que más, sino por lo que me quitas. No, sería como, no por lo que me das, sino por lo que me quitas, ¿verdad? Sí. Aunque se diga así, no por lo que más. Entonces hay que soportar con paciencia las imperfecciones, los defectos e importunidades del prójimo,
Tal es el verdadero camino para tener paz y conservar la unión con todos, la paciencia. Ahí es donde se ve la diferencia entre el amor egoísta y el amor verdadero. Amar a la persona con todo lo que es, no solamente con su parte buena, con sus talentos, con sus cualidades, con sus virtudes, sino también con sus pequeñas debilidades y aprender a llevar la carga juntos. Así es. Y la última virtud que vamos a revisar sería la igualdad de ánimo y de carácter. A través de esta, pues uno siempre es el mismo, se comporta siempre en la misma forma, sin altibajos, no se deja llevar de una alegría loca de repente y después de la cólera o luego el fastidio, de la melancolía, del mal humor, sino que se trata de permanecer siempre bondadoso, alegre, afable y contento de todo. Eso sería la igualdad de ánimo y de carácter. Sí, porque qué difícil es tratar con las personas y llegar con ellas y no saber cómo las vas a encontrar. Si de repente las vas a encontrar muy contentas o de repente muy deprimidas o de repente muy alegres y de repente muy enojadas y no sabes, ¿verdad? Entonces, esta pequeña virtud nos habla de la igualdad de ánimo y de carácter. Tratar en lo posible, cuando a veces estamos acostumbrados a hacer de esta manera, a hacer ese ejercicio de la voluntad de conservar esta igualdad de ánimo, siendo siempre los mismos, ni muy altos en alegría y efusividad, pero tampoco muy bajos, deprimidos ni enojados. Entonces, buscar tener siempre igualdad de ánimo y de carácter. Imaginémonos, yo he conocido en lo personal, he tratado con personas que son muy volubles, y la verdad que son personas que te hacen sufrir en muchos momentos, porque a veces llegas tú muy contento, llegas queriendo dar lo mejor de ti, y ¿cómo te las encuentras? Te topas con pared. Y esto también pudiera llegar a ocurrir entre los matrimonios, cuando ambos, hombre y mujer, tienen diferencias de carácter, y sobre todo diferencias de carácter muy marcadas. Llega a pasar que no te esperas a veces una respuesta insolente, a veces una respuesta grosera. ¿Por qué? Por el tipo de carácter que a veces tiene la otra persona. Dijimos, hay que tolerar los defectos del otro, pero también poner de nuestra parte, ¿verdad? El no tener esa animosidad de estar a veces con un carácter muy alto o de estar con un carácter muy bajo. Sobre todo cuando ya sabemos cómo se siente el que una persona te trate así. En efecto. Entonces, estas son las llamadas pequeñas virtudes. Como se ve, pues son virtudes sociales. Esto es muy útiles a cualquiera que viva en sociedad con seres racionales. O sea que en donde quiera que nos encontremos y que haya un grupo de personas, siempre nos van a ser de mucha utilidad. Sin ellas, no puede ser gobernado este pequeño mundo en el que nos hallamos. No se puede vivir adecuadamente en lo que serían las comunidades, hablando de una comunidad religiosa, y en las familias, pues también estarían en un desorden y en una agitación continua. Por eso es necesario practicarlas. Sin la práctica de estas pequeñas virtudes, pues no es posible la paz familiar, que sería el mayor de nuestros consuelos en medio de las penas que nos afligen en este valle de lágrimas, como nos dice la oración. Yo creo que eso es algo que nosotros muchas veces podemos tener muchas carencias, podemos tener muchos problemas, pero mientras haya paz familiar, mientras haya armonía familiar y sobre todo el amor que nos une, lo demás no lo sentimos y seguimos con esa sensación de tener una familia feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia está en paz. Sí, sin el amor y la práctica de estas pequeñas virtudes no es posible que dos personas vivan armónicamente juntas bajo el mismo techo. Háblese de quien se hable, religiosos, esposos, padres, hijos o hermanos. Sin la caridad y la práctica de las pequeñas virtudes, la casa religiosa y el hogar familiar van a terminar siendo un presidio o un infierno. Entonces, aquí la pregunta: ¿queréis que vuestra casa sea un paraíso por la unión de los corazones? Y esto nos lo decía San Marcelino, y también decía: aficionaos a las pequeñas virtudes y practicadlas fielmente. Ellas constituyen la dicha de una comunidad. Qué importante respuesta, ¿verdad? Le dio San Marcelino Champañán a este fraile que se le acercó para que le dijera por qué había toda esa serie de problemitas en algunas comunidades. Aquí descubrimos que si hace falta la práctica de estas virtudes, pues no va a haber paz ni armonía. Pero si nosotros nos esforzamos por llevarlas a cabo, por vivirlas, pues vamos a vivir, como dice aquí,
la casa sea un paraíso por la unión de los corazones. Y no solamente los corazones de los esposos, sino también los corazones de los hijos, de todos los miembros de una familia. Entonces, continuando con nuestra reflexión de estas pequeñas virtudes, ¿cuáles serían los motivos por los que se hace necesario vivir estas virtudes de las que hablamos? Bueno, vamos a darles enseguida 6 motivos por los cuales habría que estar viviendo o practicando estas pequeñas virtudes. Y el primer motivo sería por la debilidad del prójimo. Si todos los seres humanos son débiles, y de aquí tantos defectos, la mayoría de ellos pequeños, el uno es suspicaz y escudriña cuanto se le dice y cuanto con él se hace. El otro es quisquilloso y siempre está preocupado con la idea de que se le aborrece, que no se le atiende, que se desconfía de él, etc. Y tenemos un tercero que se deja llevar del desaliento. La menor cosa le abate, le pone melancólico y pesado a sí mismo y a los demás. También tenemos un cuarto que es pronto a la pólvora, es pronto como la pólvora, y se acolora a la menor palabra. Finalmente, pues todos tienen su parte flaca, o todos tenemos nuestra parte flaca. Cada uno está sujeto a muchos defectos e imperfecciones pequeñas que es necesario soportar y que ofrecen continuas ocasiones de ejercitar las pequeñas virtudes. El justo y racional, que se trate con delicadeza todo lo flaco. Se debe, por lo tanto, soportar las flaquezas del prójimo. Este sería el primer motivo por el cual practicar estas pequeñas virtudes. Si vemos, hemos enumerado una serie de personajes, ¿verdad? O de tipos de o personas. de formas de ser de la persona. Y yo creo que en una de ellas, o a lo mejor hasta en 2, podemos encajar fácilmente. Ajá. Entonces, de ahí que, pues ahí está el motivo, ese principal motivo por el cual debemos practicar estas pequeñas virtudes. Habíamos visto, ¿verdad?, cuáles pueden ser las virtudes, pero ahora vemos los motivos por los cuales debemos de ejercer. Entonces, el primero fue por la debilidad del prójimo, por todas esas diferencias que cada uno de nosotros tenemos y que si lo vemos así fríamente, si no practicamos las virtudes, difícilmente nos vamos a poner de acuerdo porque cada quien es como es, ¿verdad? El segundo motivo para vivir estas virtudes es por la levedad de los defectos que nos vemos obligados a tolerar. Sí, es cierto, muchas veces estos pequeños detalles de personalidad que cada uno de nosotros tenemos cuando hemos crecido en ambientes más o menos normales, son pequeños defectos, ni siquiera son cosas graves. No son grandes problemas psicológicos ni problemas psiquiátricos, sino que son pequeños detalles que una persona puede tener. Entonces, al estarnos refiriendo a personas que quieren practicar la virtud o cumplir los mandamientos y las leyes del Señor, pues realmente no nos va a costar mucho trabajo. Vamos a querer agradar a Dios y por lo tanto llevar a la práctica estas virtudes. ¿Por qué? Porque verdaderamente la mayor parte de los defectos que nos hacen perder la paciencia no son grandes vicios, ni tampoco son defectos groseros, sino solo imperfecciones de nuestros hermanos, de las otras personas con las que estamos conviviendo. Entonces, pues este es otro motivo por el cual practicar las virtudes. Pero vamos a seguir hablando de estas motivaciones después de esta breve pausa. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Nadie te amará más que Jesús. ¿Has escuchado de la Pascua Juvenil 2014? El evento para jóvenes más grande del año. ¿En dónde será? En el Auditorio Municipal de Tijuana. ¿Cuándo? El sábado 19 de abril. Nos acompañará nuestro arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, y el Ministerio de Música, GESE. Vayamos juntos y con Cristo rememos mar adentro. Para mayores informes llama al 683-68-67 y visita nuestra página de Facebook, Pastoral Juvenil TJ.
Primer evento con enfoque cuaresmal, Fronteras Unidas en torno a Jesús Eucaristía. Este evento se realizará este sábado 5 de abril en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Zorra Río, la futura nueva catedral, iniciando a las 6 de la tarde, abordando temas de reflexión cuaresmal, adoración, expiación y rendición delante del Santísimo Sacramento, guiados por el presbítero Carlos Santillán. Pide informes y regístrate al teléfono 622-8962. Koinonia Radio invita. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org, nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. 10 de la mañana con 30 minutos, temperatura ambiental registrada 26 grados centígrados. Y pues estamos revisando los diferentes motivos por los cuales en su momento es necesario practicar las virtudes en la vida del matrimonio, en la vida de la familia. Y vamos al tercer motivo. El tercer motivo es el que a veces se trata de la ausencia de verdaderos defectos. Es decir, que muchas veces lo que nos hace sufrir de parte del prójimo son cosas en sí mismas indiferentes y de las cuales esas personas no tienen ninguna culpa. A veces nos molesta la cara de alguien, la fisonomía, el tono de la voz, la figura del cuerpo, o nos impacientamos por las enfermedades o achaques corporales o morales que nos repugnan. Y sí es cierto, ¿verdad? Esto puede llegar en determinado momento a causar molestia en alguna persona y la otra persona ni siquiera tiene la culpa. Por ejemplo, ¿qué problema tiene con estar enfermo ante nosotros, verdad? Entonces no debiera de representar esto molestia para nosotros. Por eso estamos hablando de esto de que no son verdaderos defectos de la persona a otra. O por ejemplo que nos hizo un gesto, a lo mejor nosotros lo malinterpretamos. Pues sí. Y nos vamos a ir por el lado malo y nos vamos a enojar, nos vamos a perturbar, vamos a perder la paz y vamos a actuar de mala manera. Entonces tenemos que estar conscientes que la mayor parte de veces son pequeños defectos. Claro, ya veíamos también en programas anteriores, ¿verdad? Cuando ya está habiendo abuso dentro de la familia, dentro de la vida conyugal, ya está habiendo golpes, violencia, pues ya no estamos hablando de esto, ya hay diferencia. Pero mientras son cosas pequeñas, yo creo que en todas las familias nos pasa que de momento nos molestamos, pero también momentos después estamos todos juntos. Sí, suele suceder también que lo que nos exaspera es la diversidad de caracteres y su oposición al nuestro. O sea, que las personas somos diferentes y de repente alguien va a ser diferente en su carácter y eso como que pues nos va a ocasionar un choque, pero pues es algo que se puede superar. El uno es neutralmente serio, por ejemplo. Naturalmente serio, o sea, uno puede ser serio y el otro alegre. Uno es tímido y el otro atrevido. Uno puede ser muy lento y se hace esperar. Otro es muy activo e impetuoso y quisiera obligarnos a que fuésemos a toda máquina. Conocemos ese tipo de personas, ¿verdad? ¿Y qué pasa con nosotros? Que de repente si nos dejamos, pues nos exasperamos, nos enojamos, pataleamos o a veces hasta lloramos. Entonces, pero son pequeños defectos a los cuales nosotros debemos de tratar de acoplarnos a través de esta práctica. Por eso es importante, hermanos, que sí conozcamos muchas cosas y dentro de ello, pues las diferentes formas de caracteres que existen, de personalidades, y no aferrarnos a pensar que solamente como nosotros pensamos está bien, sino que en cada persona vamos a encontrar a un ser muy distinto, con una forma de pensar, con un carácter muy diferente al nuestro, pero que tenemos que aprender a conocer y en su momento determinado pues a tolerarlo. ¿Sí? Y entender que es parte de la vida del ser humano. La razón pide que vivamos en paz en medio de esta diversidad de naturalezas y que nos acomodemos al gusto de los demás por medio de la flexibilidad. Entonces hay que ser flexibles, de la paciencia y de la condescendencia, que son las virtudes que ya estuvimos revisando.
El turbarse por esta diversidad de caracteres sería tan poco razonable como el enojarse porque a alguien no le guste una comida que a nosotros nos gusta. Y a veces nos encontramos con esas situaciones. Sí, ¿verdad? Y lo hemos visto en las familias, que de repente si uno no come lo que se cocinó porque a mí no me gusta, sale el otro enojado. Es lo mismo que pasa con la diferencia de caracteres. Todos somos totalmente diferentes. No hay dos seres humanos iguales. Entonces surgen las molestias. Ajá. El cuarto motivo por el que debemos de llevar a la práctica estas virtudes es que todos tenemos necesidad de que los demás nos soporten en algo. Yo creo que sí es cierto, ¿verdad? Muchas veces, y yo, por ejemplo, en lo personal, a veces me veo pidiendo que se me acepte como soy. ¿Por qué? Porque si una persona se siente en determinado momento que no se le acepta como es, no se siente bien. O si siente que la otra persona la quiere manipular, la quiere manejar a su forma y la quiere que sea de manera diferente, pues lógicamente no podemos. ¿Por qué? Aunque yo quiera complacer al otro con una forma diferente de ser, no voy a poder. Ya tengo un carácter básico, un carácter ya que forma parte de mí, que puede ser mejorado de muchas maneras, pero que en determinado momento ya es mi forma de ser. Entonces, el cuarto motivo es porque todos tenemos necesidad de que los demás nos soporten algo. Y cuánto más, ¿verdad? Dentro de la vida familiar y dentro de la vida matrimonial. Nadie hay tan prudente y cabal que pueda pasar sin la indulgencia de los demás. Nadie somos perfectos pues en todo. No somos perfectos. ¿Verdad? Entonces, en determinado momento necesitamos que el otro se adapte a nuestro carácter o a nuestra forma de ser. Hoy yo tendré que aguantar a alguna persona y mañana esa persona u otra tendrá también que soportarme a mí, ¿o no es cierto? Sí. Entonces, qué importante es que estemos conscientes de todo esto. Qué injusticia sería exigir respeto y atenciones y no corresponder, sino solamente con dureza y altanería. Pues no, ¿verdad? No sería muy bueno que yo exigiera que me respeten a mí, pero yo, a cambio, quisiera no tolerar o no aguantar a los demás. No, todo es recíproco. Por eso es importante en su momento darnos el tiempo para conocernos. Dentro de lo que es el matrimonio, pues se supone, ¿no?, que antes de casarse vivimos un tiempo de noviazgo. Uh-huh. Y durante ese tiempo pues nos debió haber servido para conocernos, para platicar, para dialogar, conocer nuestras virtudes, nuestras debilidades. Sin embargo, a veces pues como que el tiempo se nos va en otras cosas y no nos abocamos a tener ese conocimiento de la otra persona. O se nos va en ilusiones pensando de yo lo voy a cambiar en el momento en que ya estemos juntos. ¿Verdad? Que también es, como dices tú, una pérdida de tiempo, porque nos negamos. Volvemos a lo mismo, cada quien tiene su carácter y su forma de ser. O muchas veces el tiempo del noviazgo vemos nada más lo que nos conviene ver, pero no lo que no nos conviene, que no nos gusta. Lo único que queremos en ese momento es agradar al otro para que en determinado momento lleguemos a formar una pareja o tener en el otro a nuestro cónyuge, unirnos al matrimonio. Esa es la verdad. Sí, y el matrimonio pues es un tiempo definitivamente también de seguir conociéndonos. Que yo creo que es donde realmente ya nos conocemos, ¿verdad? Bien, el quinto motivo sería, para practicar estas pequeñas virtudes, estaría en los lazos que nos unen con las personas a quienes debemos soportar. Sí. Los lazos que nos unen. Nos dice en el libro de Génesis 13:8, entre nosotros, decía Abraham a Lot, no puede haber discusiones porque somos hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿cuánto más se cumple esto si nos referimos a las dificultades en la familia? Entonces, en familia están esos lazos de sangre, esos lazos donde de alguna manera nos está apremiando a que tenemos que ser condescendientes, a que tenemos que ser pacientes, a que tenemos que procurar pues soportar a nuestros propios hermanos, en este caso pues a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, dentro de los hijos a sus propios hermanos. Somos familiares, hay lazos que nos unen. Sí. Y entonces tenemos con mucho más razón que darnos ese tiempo, dedicarnos a conocernos. Y qué importante es en las parejas que están unidas por el sacramento del matrimonio también, que ya recibieron la gracia de poder tener ese amor total a pesar
de las debilidades, de los defectos, de los cambios de carácter del otro, ¿verdad? Porque no es fácil. Y de hecho tener también la conciencia de que cuando tú te uniste por el sacramento del matrimonio has establecido un compromiso. Y ese compromiso es tan fuerte que no vas a desistir de él fácilmente. Entonces, en eso estriba también, volvemos a lo mismo, a practicar estas pequeñas virtudes para no desbaratar lo que un día nos unió y tolerar los defectos del otro. Sí, de ahí vemos también cómo nos dice Génesis, cuánto más se cumple esto si nos referimos a las dificultades en la familia. Cuando exclama Adán, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, dice Adán al ver a Eva. Entonces, muchas veces además, pues estamos unidos por, como decías, por los lazos del matrimonio, la vocación, de común destino sobrenatural, pues ahí está la gracia por parte de Dios. Y hay muchos motivos para amarlas, para servirlas y para soportarlas con toda paciencia a esas personas, ¿sí? Que son nuestros familiares. Entonces, pues definitivamente, hermanos, entre nosotros como familia debemos practicar pues estas virtudes, y ese sería el motivo por el cual pues no debemos olvidar la práctica de las mismas. Yo creo que pues algo de lo que consideramos más valioso en nuestras vidas es precisamente la familia. Entonces vale la pena trabajar en ello, vale la pena recordar estas virtudes, porque nos van a ayudar a mantener pues la armonía, la felicidad dentro de lo que sería la familia. Entonces pues ahí tenemos ese quinto motivo, ¿verdad?, para practicar las pequeñas virtudes que está en los lazos familiares que nos unen a las demás personas. Sí, que son realmente muy importantes, y yo creo que nos ayudan a seguir sobreviviendo todos juntos, ¿verdad? Todos estando amándonos y creciendo en ese amor. Pero vamos, queridos hermanos, para seguir revisando estos motivos, a una pausa y enseguida regresamos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar, y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Estamos de regreso en este su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Es un verdadero gusto que nos sigan acompañando, y pues les invitamos, tal vez algunas de estas cuestiones que hemos estado tocando causen, no sé, algo de polémica con ustedes, o a lo mejor algún recuerdo que se venga a su mente, en qué han tenido que ceder, en dónde han tenido que practicar su paciencia, están viviendo realmente esas virtudes, y por eso los invitamos a que nos llamen a los teléfonos aquí en Tijuana 622-8962, desde Estados Unidos al 866-228-4305, y también tenemos un lado nacional para aquellos que nos ven en otros puntos de la República Mexicana, que es el 01800-788-7606. Realmente nos daría mucho gusto recibir esa retroalimentación acerca de qué es lo que piensan de estas enseñanzas, y sobre todo, pues compartir experiencia, ¿verdad? Compartir experiencia de vida matrimonial y de vida familiar. Realmente se siente uno muy agradecido con Dios cuando tenemos la oportunidad de poder compartir cómo hemos vivido algunas situaciones y cómo hemos salido adelante de alguna de ellas. Entonces, pues les insistimos, llámenos, aquí estamos nosotros a su disposición. Y pues revisando el sexto motivo también por el cual estamos llamados a vivir las virtudes, pues es el siguiente: es su excelencia. Yo creo que es uno de los más importantes, ¿verdad? Nosotros como matrimonios cristianos, como parejas cristianas, como personas que queremos pues seguir adelante el proyecto de Dios que tiene para nuestras vidas, cuando hemos aceptado esta vocación a la que Él nos hemos llamado, es la excelencia. Decía San Marcelino: ahora me arrepiento de haberlas llamado pequeñas, aunque esta expresión está tomada de San Francisco de Sales, o sea, hablando de las virtudes, sí, porque no son fáciles. Las llamamos pequeñas virtudes, pero realmente yo creo que son algo grande, porque no cualquiera las quiere ejercitar. No, y además de que se ejercitan, pero realmente nos van a dar una gran alegría en la vida. Así. Entonces decía San Marcelino: solo se pueden llamar pequeñas en cuanto se refieren a objetos materialmente pequeños. Por ejemplo,
una palabra, un gesto, una mirada, una cortesía, o sea, pequeños detalles que hacen más fácil nuestra vida diaria. No son grandes cosas, pero que sí nos pueden ayudar a vivir mejor. Porque por lo demás, si se examina el principio de donde nacen y el fin al que se dirigen, son muy grandes. A llevar la paz, la armonía, la felicidad a una familia, pues es una motivación muy grande. Sí. Nada más que se les considera pequeños. ¿Por qué? Porque son pequeñas atenciones, pequeños detalles. Al hablar de estas virtudes y del efecto que causan en una familia, queda más evidente que la caridad es la primera y la más excelente de todas las virtudes y la que hace más fácil el camino al cielo, ¿no es cierto? Pero de esta caridad, de este amor sobrenatural, pues van a surgir todas estas virtudes y no nos van a costar trabajo poderlas ejercitar. Dios quiera que nunca busquemos excusas inoportunas para no vivirlas. Entonces aquí es donde podemos cuestionar a nuestros hermanos, los que nos están escuchando el día de hoy, ¿cómo están viviendo estas virtudes? ¿Estás dispuesto a dar de ti, a sacrificar en determinado momento algún gusto, alguna necesidad en bien o en pro de la familia? ¿O te estás quedando estancado, siendo egoísta, siendo individualista, a pesar de que vives en una comunidad familiar? Revisémonos, examinémonos y reflexionemos si de veras es Dios mismo el que nos está hablando en este día. ¿Para qué? Para que vivamos algo más en excelencia, como decía el último motivo, ¿verdad? Graves y grandes dificultades se enfrentan las familias todos los días, pero en gran parte está en nosotros el poderlas solucionar, el poder superar esas diferencias, esos conflictos, esos problemas. Y solamente, hermanos, pues esto se va a poder lograr realmente haciéndonos fuertes y violentándonos a nosotros mismos para vivir estas pequeñas virtudes en nuestra vida. Sí, yo me recuerdo que a principios de nuestra vida familiar, por ejemplo, cuando empezamos a vivir tú y yo juntos ya como matrimonio, y yo creo que muchos de nosotros a veces arrastramos situaciones de nuestra familia de origen, que si el otro cónyuge no es comprensivo en determinado momento, muchas veces nosotros nos pudiéramos hundir en la depresión. Y yo recuerdo, por ejemplo, que cuando tú y yo éramos novios, yo me acuerdo que tenía mucha tendencia a deprimirme, a estar triste, a ser negativa, porque mi familia de origen no me había ido muy bien. Y recuerdo que el amor, la paciencia, la tolerancia, los actos de servicio, todo esto sirvió ¿para qué? Para sanar mi corazón y para ser una persona que como soy ahora, con la cual ya ahora yo me fijo que fue una transformación que fue a base de la experiencia vivida con mi cónyuge, de la experiencia vivida con mi esposo, con mi familia, de la experiencia vivida con Dios, que si no la hubiera vivido, pues a lo mejor me hubiera quedado ahí y no sé cómo sería hoy en día. Entonces, todo esto yo creo que nosotros, muchos de nosotros de los que estamos escuchando, también hemos arrastrado situaciones difíciles que luego las llevamos al hogar. Y yo en lo personal he visto que muchas situaciones de pareja son realmente problemas que vienen de la primera familia, de la familia de origen, que se manifiestan y dan problemas, dan situaciones difíciles dentro de la vida de nuestro hogar, del hogar que ya formamos nosotros como adultos. Por eso es tan importante que comprendamos todo esto y sobre todo tratarlo de vivir a la luz de Dios. Si ustedes recuerdan, queridos hermanos, habíamos estado revisando el curso de natalidad, de planificación familiar responsable, de paternidad responsable, y lo hemos querido unir a esta práctica de las virtudes. ¿Por qué? Porque desde un principio, cuando empezamos a revisar, nos damos cuenta que muchas parejas se van por el lado fácil y no practican la virtud, y en muchas de las ocasiones nuestra vida pudiera llegar a ser hasta una mentira. Damos la imagen de que vivimos matrimonios felices, pero realmente no son así. Damos también la impresión de que estamos viviendo los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia, pero realmente si escudriñamos esta pequeña comunidad matrimonial, nos damos cuenta que a veces son nada más apariencias, y si nos metemos dentro de ellas vemos que la familia está sufriendo, la familia está viviendo dificultades, las familias están viviendo a veces hasta situaciones de pecado que realmente a veces no se ven o parecerían que no existen, pero que están allí. Y Dios pues no quiere matrimonios mentirosos. Dios quiere matrimonios que vivan a la luz de su palabra, matrimonios que vivan la nueva vida en Cristo, y que vivan sobre todo el sacramento del matrimonio. ¿Cuántos matrimonios que se casan viviendo a veces o habiendo vivido
noviazgos, que no fueron realmente vividos como debieron de haber sido y que por lo tanto no forman o no fueron un buen sustento o una buena base para luego una vida familiar matrimonial posterior. De repente nos preguntamos por qué hoy en día los jóvenes se resisten al matrimonio y prefieren iniciar relaciones sin compromiso y sobre todo sin ese vínculo de lo que sería el sacramento. Yo creo que allí tenemos una cuestión muy importante para nosotros los matrimonios, porque si no estamos dando el verdadero testimonio, pues imagínense, decimos, hay una crisis de matrimonios, pero ¿por qué? ¿Cómo estamos viviendo en nuestras casas? ¿Cómo estamos viviendo nuestro matrimonio, nuestros hogares? Yo creo que pues ahí tenemos que detenernos y nos está haciendo falta esto. Practicar estas virtudes en nuestra vida realmente es algo que tenemos que hacerlo de una manera personal, voluntaria, quererlo hacer, porque mientras nos resistamos a ello, pues vamos a estar practicando, pero todo lo contrario. Y por eso es que se dan estas crisis en cuanto al matrimonio hoy en día. Y yo creo que también sería importante implementar, ¿verdad?, la formación, la enseñanza dentro de esas prácticas prematrimoniales que se les dan a las parejas, que claro, pues la experiencia muchas veces no se puede transferir. Muchas veces los que damos las prácticas prematrimoniales es porque ya vivimos un caminar dentro de esta experiencia matrimonial. No se puede transferir esa experiencia. Sin embargo, incluir esta práctica de virtudes en esas parejas que apenas van a iniciar ese camino de vida conyugal. Qué importante sería que fueran conscientes. Primero, que son conscientes de que hay una cruz que vamos a vivir en nuestra vocación específica, que es el matrimonio. Y lo otro, que va a haber dificultades, pero que esas dificultades las vamos a poder sobrellevar y vamos a poder salir adelante de ellas, y que estamos llamados a vivir las virtudes cristianas. Entonces, pues es lo que Dios nos invita, ¿verdad? Como matrimonios, como esposos, como familias, tratar de vivir estas virtudes en nuestras vidas. Si nos cuesta, pues yo creo que aquí es donde tenemos que decirle a Dios, ayúdanos. Y pues eso le pedimos en este día, que nos ayude para poder sobrellevar todas esas dificultades, y que estas virtudes que hemos estado enumerando, pues las podamos realmente poner en práctica en nuestras vidas. Y pues no nos resta, hermanos, más que decirles bendiciones, y que Dios está con nosotros, y ánimo, podemos seguir adelante, seguir caminando juntos para vivir en la santidad. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Camino Jesús.